Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, profesora. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, también aquí estamos ya acercándonos a la recta final porque esta semana es la penúltima semana, ya la próxima tenemos la evaluación, ¿cierto? Y la clase, la última clase del ciclo. Así que este es el momento de hacer las preguntas que tengamos, de expresar, ¿cierto? Todas las dudas que se hayan generado, que se vayan generando. Me equivoqué de ensayo, pues este ensayo es del segundo ciclo. Voy a abrir el otro, que este segundo ciclo, este es el primer ciclo. Ya, así que vamos a trabajar nosotros eh, en la resolución en terminar de resolver los ensayos, y vamos a trabajar también en otro ensayo que es para ir avanzando esta clase. Ya, entonces vamos a trabajar este primer ciclo. Ya, vamos a comenzar entonces. Ya, este era el ensayo que estábamos trabajando en la clase pasada, donde veíamos principalmente algunos ejercicios de narración y texto continuo. Vimos también una infografía que que tenía relación con esto, y quedamos en el texto de El Escorpión. Ese texto todavía no lo revisamos, ¿ya? Así que lo vamos a revisar ahora. Resolvimos hasta el ejercicio 19 de la guía. En consecuencia, hoy vamos a responder los ejercicios restantes. Y si alcanzamos, que yo creo que vamos a alcanzar, vamos a trabajar con otra nueva guía de ejercicios, que esa la vamos a revisar la próxima semana en caso de que no alcancemos a terminar esta clase. ¿Ya? Entonces vamos a avanzar con esto. Ya, tenemos este texto, que es el texto 4, que es nada más que la figura de la maleta, ¿verdad? Que está allí con una cualidad especial, ¿verdad? Que la maleta se transforma en un alacrán, un escorpión. Y este texto está hablando de las multas y el equipaje, y tiene poca información, solamente da a conocer un mandato. Por lo tanto, ¿qué tipo de texto es este? Este que ustedes están viendo en pantalla. Lo ven en pantalla, ¿cierto? Sí, profesora, se ve. Ya, ¿y qué tipo de texto es? ¿Es una ficha, una infografía? ¿A cuál corresponde? Este texto es una ficha, ¿verdad? Y es una ficha argumentativo, porque mandata o da instrucciones de lo que uno debe hacer. ¿Ya? Declare usted, ¿cierto? Evite usted. Entonces, en ese sentido, está mandatando lo que debe hacer el receptor o el lector. Por esa razón, es un discurso, tiene un discurso más bien argumentativo, en donde da a conocer lo que nosotros debemos hacer respecto de nuestro equipaje. Y vamos a ver las preguntas que se hacen respecto de ese texto. La pregunta 20 dice: ¿cuál es la finalidad de la campaña anterior? Cuando nosotros hablamos de la finalidad, recuerden siempre que finalidad o propósito son lo mismo. Finalidad, propósito o intención son lo mismo, ¿ya? Propósito, intención van a ser lo mismo. Y lo que yo tengo que hacer es determinar, en este caso, para qué el texto fue elaborado. ¿Ya? ¿Para qué? Esa es la pregunta que yo le hago al texto cuando me están señalando o me están hablando del propósito. Y en este caso es la finalidad de la campaña, o sea, ¿para qué está hecha la campaña? ¿Qué se pretende lograr a través de esa campaña? Para eso yo tengo que distinguir de qué se trata, ¿cierto? En este caso, la campaña a la que alude la pregunta. Después dice: ¿a quién está destinada esta campaña?
Si aparece el a quién, aparece una pregunta directa. Por lo tanto, la respuesta va a estar explícita en el texto. Eso significa que va a estar dicha o parafraseada, ¿ya? Y en este caso yo lo que tengo que hacer es buscar. Lo mismo acá, la finalidad también está dicha porque tenemos el cual, que es un pronombre interrogativo directo, por lo tanto también va a estar, la finalidad va a estar mencionada. Con las mismas palabras que aparece en la pregunta, en la respuesta o con palabras diferentes, pero va a estar mencionada. Luego aparece en el ejercicio 21 a quién está destinada la campaña. Cuando yo creo un texto, ese texto lo creo pensando en alguien que lo va a recibir, en alguien específico, ¿ya? Si bien es cierto, esta campaña llega a todas las personas que la lean, incluyéndonos a nosotros, pero inicialmente el autor pensó en un grupo de personas que a quienes iba dirigido en este caso este texto, y esos son los que tenemos que determinar. ¿A quiénes son? ¿Quiénes son los que podrían participar en este caso de la campaña? ¿Quiénes son los que pueden, los que tienen alguna relación con la campaña o los que pueden, en este caso, realizar las acciones que la campaña eh, está mencionando? ¿Ya? La campaña va a mencionar algunas acciones, entonces yo tengo que determinar quiénes son esas personas que pueden realizar esas acciones mencionadas en la campaña. Entonces, a partir de allí, cuando yo identifico quiénes son, voy a determinar a quién está destinada la campaña, ¿ya? Después dice, ¿por qué? De nuevo tenemos la misma situación, que es ¿por qué? Si dice ¿por qué? La respuesta va a estar dada de manera explícita. Eso significa que va a estar en el texto, va a estar dicha o parafraseada, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo que hay que hacer es con mucho cuidado y atención buscarla. ¿Por qué entonces se utiliza una comparación? Una comparación entre una maleta y un alacrán en la imagen. ¿Cuál es la razón para comparar la maleta con el alacrán? ¿Qué nos está queriendo decir en este caso? ¿Qué características del alacrán se le están dando a la maleta? ¿Y por qué a la maleta se le están dando esas características de alacrán? Eso es lo que debemos determinar. Según el texto, uno puede ser multado por, si la pregunta dice según el texto, yo automáticamente me tranquilizo y sé que la respuesta va a ser explícita, o sea que va a estar dicha en el texto, por lo tanto voy a buscarla solamente. Entonces, ¿qué es lo que tengo que buscar? ¿Por qué uno puede ser multado? ¿Qué te pueden, en este caso, dar una multa? Esa información la tengo que buscar. Entonces, sintetizamos mentalmente por qué pueden multar a la gente, por qué se compara la maleta con el alacrán, a quién está destinada esta campaña y cuál es su propósito o finalidad o intención. Vamos ahora al texto, que el texto es súper breve. Y dice, usted no imagina lo peligroso que puede ser su equipaje. Si habla del equipaje, ¿puede ser para cualquier persona o tiene que tener algún aspecto especial esta persona? Por ejemplo, nosotros que estamos ahora aquí en la clase, ¿seremos los destinatarios de este texto? ¿Estará pensado para nosotros en este Sí, momento? Pero en este momento de nuestra vida. Porque dice, usted no imagina lo peligroso que puede ser su equipaje. Declare, ahí está mandando, declare sus productos, o sea, lo que yo traigo. Después dice, declare los productos de origen animal o vegetal al ingresar a nuestro país. Evite multas, o sea, si yo no los declaro, me van a multar. Por lo tanto, está mandando, ¿cierto? Está diciendo que yo tengo que evitar, en este caso, esa situación. Ahora, y aquí dice, comprometámonos con un Chile, con Chile, país libre de plagas y enfermedades. Y hay una maleta y hay un alacrán. Cuando yo veo una cola de alacrán, como dice la pregunta, o una cola de escorpión, ¿con qué lo relaciono? ¿Con algo positivo o algo negativo?
Negativo. Con algo negativo, ¿cierto? Con algo que causa daño. Pero específicamente, ¿el daño de qué viene? ¿De qué viene el daño? ¿El alacrán qué es lo que hace que nos daña a nosotros? ¿Se come los productos? ¿Qué es lo que hace? ¿Dónde está el peligro del alacrán? En el veneno. En el veneno, ¿cierto? Entonces está hablando. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esta imagen? En donde aparece la imagen de la maleta y después esa maleta se transforma en un alacrán. ¿Qué es lo que nos están queriendo decir entonces? ¿Quién tendría el veneno? ¿O quién sería Los productos venenoso? que, los productos que uno puede traer, que no declara, Que lo declara, ¿cierto? Y esos productos que uno puede traer pueden ser de cualquier origen, ¿cierto? Animal o vegetal. ¿Sí? ¿Sí? ¿Que puede traer cuándo? Cuando uno realiza qué acción. cuando uno viaja, Cuando ya uno sea viaja, donde sea, donde sea, pero principalmente si dice Chile, país libre de plaga, también tiene que ver cuando uno va, ¿cierto? Porque mire, fíjese, dice, al ingresar a nuestro país. Entonces, cuando uno viaja, ¿a dónde? al extranjero, Al extranjero, ¿cierto? Y estas plagas pueden ser animales o pueden ser plantas, semillas, ¿cierto? Que se pueden transformar en plagas. Entonces, ¿a quién va dirigida esta campaña? ¿A todas las personas o a un grupo de personas específico? yo creo que la gente que viene del extranjero, Exactamente, a la gente que viene del extranjero, porque son ellos los que tienen que declarar el contenido de sus maletas, ¿cierto? Y entonces, ¿cuál va a ser la finalidad que tiene la campaña? Si a mí me está mandando a hacer algo, puede ser informar sobre los problemas ecológicos que afectan a Chile, ¿está hablando de eso? Advertir sobre los peligros de viajar al extranjero, evitar la no, propagación de plagas y enfermedades en nuestro país, crear conciencia sobre la necesidad de generar campañas medioambientales. ¿De qué está hablando el texto? la C, profe, La C, ¿verdad? Muy bien, María. Entonces está hablando de evitar esta propagación de plagas y enfermedades. ¿Y cómo sabemos que lo dice el texto? Aquí dice plagas y enfermedades, libre. Entonces está dicho en el texto, pero está dicho y dice Chile. Acá dice en nuestro país. Por lo tanto, la respuesta está dada en el texto, pero está dada con palabras diferentes. Y sería evitar la propagación de plagas y enfermedades en nuestro país. Entonces, como María dijo, ¿a quién está destinada? A las personas que vienen del extranjero, ¿cierto? ¿Cuál es esa alternativa? A las personas que ingresan, ¿a los que ingresan o a los que viajan al extranjero? ¿A los que vienen del extranjero o a los que salen al extranjero? A los que los vienen. que entran, ¿Cierto? A los que vienen, a los que entran. Muy bien, Vitalia. Entonces, en este caso, ¿cuál sería la alternativa correcta? La B, La B, ¿cierto? A las personas que ingresan, en este caso, desde el extranjero. Después dice, por lo tanto, está también, dice acá, en lo que puede, lo peligroso que puede traer ser su equipaje, declare sus productos, evite multas. Declare los productos de origen animal al ingresar. Entonces, ahí está la respuesta. ¿Ven? A las que ingresan desde el extranjero. Después dice, ¿por qué se utiliza entonces la comparación de la maleta y el alacrán? Y además, acá nosotros vemos que en el texto dice peligroso, equipaje. Entonces, como dijo María, está el veneno, está el peligro. Entonces, ¿por qué se utiliza en este caso esta comparación? ¿Qué es lo que quiere indicar? la A, profe, ¿Cierto? para señalar, Muy bien. La peligrosidad que tienen en este caso
la peligrosidad de la internación de productos vegetales y animales, porque está hablando en general, ¿verdad? No está hablando de que el escorpión sea un ejemplo. No nos serviría que sea como un ejemplo porque en el texto dice animal y vegetal y el escorpión es un animal. Después dice, según el texto, uno puede ser multado ¿por qué te pueden multar? El texto lo dice, te da un mandato y dice, declare los productos de origen animal o vegetal antes de ingresar a nuestro país, evite multas. Entonces, ¿por qué te pueden multar? Por no declarar, Por no declarar, ¿cierto? Ahí te está diciendo, por no declarar. Por lo tanto, ¿cuándo te pueden multar? Por no declarar el contenido del equipaje. Entonces, en ese caso, a mí me pueden, me pueden multar por el no dar a conocer la información respecto de lo que traigo en la maleta. Ya, sigamos. Tenemos el otro texto que es el texto, bueno, este lo desarrollamos. Tenemos el texto 7. Oh, el 4 salta al 7. 4, ya, tenemos el siguiente texto en este caso, que es un soneto. Ya. Este texto, si ustedes lo miran por su forma, ¿qué tipo de texto es por cómo está escrito? Con solo mirarlo nada más. ¿Es literario o no literario? ¿Qué es? Tiene, ¿cómo se llaman estas líneas, cada línea? Y este conjunto de líneas, ¿cómo se llamaban? Tienen que aprender a reconocer los textos, ¿ah? Para poder eh, trabajar de manera más segura. Entonces, en este caso, ¿qué tipo de texto tengo yo aquí enfrente? literario, Es profe, un literario, muy bien. Es un texto literario y específicamente ¿a qué género pertenece? ¿Lírico, narrativo, dramático? ¿O es lírico o poético? Acuérdense. lírico, poético, Ya, entonces en este caso es un texto lírico o poético y eso es importante porque yo tengo que dar a conocer mi estrategia de lectura. Si es un texto lírico o poético, yo tengo que buscar entonces en él, aunque no me lo pidan por saber de qué me están hablando, tengo que buscar el objeto, oh, tengo que buscar el objeto, que en este caso, en otros textos sería el equivalente al tema, y yo lo voy a buscar preguntándole al texto de qué o quién se habla, y también una vez que encuentre el objeto, voy a buscar el motivo lírico. Y el motivo lírico, primero el objeto, luego el motivo, ¿ya? Y el motivo lírico va a responder a la pregunta, oh, que estoy escribiendo mal hoy día, lírico, entonces va a responder a la pregunta, ¿qué se dice? Por eso es que yo identifico primero el objeto. ¿Qué se dice de ese algo o alguien? ¿Ya? Entonces, una vez que determino esas cosas, yo voy a trabajar con el poema y acordarse siempre que el poema se lee verso por verso, estrofa por estrofa, o sea, yo lo tengo que leer lentito, ¿ya? Entonces dice, soneto 66. Vamos a ver cuáles son las preguntas que tienen. Dice la pregunta 26, dice, ¿a quién va dirigido el soneto? Sí, está bien, 66. Eso es lo que tengo que encontrar.
es de quién está hablando, ¿ya? A quién se le, como cuál es la fuente de inspiración del texto, y eso es el objeto más el motivo lírico. ¿Qué figura literaria, qué figura literaria se presenta en el verso? Es no verte y amarte como un ciego. Es no verte y amarte como un ciego. Ya hay dos realidades, ¿cierto? No verte y el no ver a alguien y amarla, eh, y lo compara, que es lo mismo que ser un ciego. Y está el cómo. ¿Qué figura retórica era esa? Metáfora, comparación, hipérbole, personificación. ¿Qué era? Esta no es necesario que yo vaya a Metáfora. leer esto. La metáfora es cuando igualamos. La comparación es cuando decimos que se parece, ¿ya? Y tiene que tener el nexo y los dos elementos que se mencionan. Y la personificación es cuando transformamos en humano algo que no lo es. Y la hipérbole es exagerar. Por lo tanto, en este caso corresponde a una comparación, porque está comparando el amarte como ciego con no verte. ¿Ya? Siempre la comparación tiene esa regla, que se mencionan los dos elementos que se están comparando y también un nexo que los unifica. ¿Ya? Después tenemos la otra pregunta que dice, escriba con sus palabras de qué se trata el poema leído. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? ¿Qué es lo que están esperando de mí? Que yo haga qué cosa. A ver. Que yo, una vez que lea el poema, yo lo entienda, entonces tengo que decir, bueno, el poema, en el poema, aquí es importante que en estas preguntas de desarrollo, yo se insisto, usted tiene que hablar de su conocimiento de la asignatura. Entonces, es súper importante que usted aquí diga, en el poema, o puede decir en el soneto, da lo mismo, en el poema, el hablante lírico. Acuérdense que el que habla en el poema va a ser el hablante lírico. Entonces ahí vamos a explicar qué es lo que dice, qué sentimientos manifiesta y qué es lo que está diciendo. Porque yo tengo que dar a conocer que es capaz de entender los textos y que a la vez yo tengo dominio de la asignatura. Son dos cosas que yo voy a demostrar a través de la prueba. Entonces, tengo que saber de qué se trata el poema. La figura literaria dijimos que en una comparación. ¿A quién va dirigido en este caso este soneto? Soneto 66. No te quiero, sino porque te quiero. Y de quererte a no quererte llego. Y de esperarte cuando no te espero. Pasa mi corazón del frío al fuego. ¿De qué está hablando? ¿Qué es lo que siente el hablante? Dile a Dante que te acompañe. Dice, no te quiero. ¿A quién le está hablando? Eso es lo primero que tenemos que determinar. ¿A quién le está hablando? ¿Le está hablando a alguien o está hablando solo? ¿O da la impresión de que estuviera hablando con alguien que tiene enfrente? Aquí. Cuando dice, no te quiero a quién, no te quiero a ti, ¿cierto? No te quiero sino porque te quiero. Quiere a esta persona, entonces le está hablando a la persona amada. En este caso, si nosotros no podemos determinar si el hablante es hombre o mujer, niño, niña, gato, perro, lo que sea, tenemos que decir hablante, ¿no? Es la voz de el hablante que nos expresa amor o desamor por tal cosa. Entonces, nos está diciendo que está hablando a la persona amada. ¿Y qué le dice? Que la quiere, que le quiere tanto que piensa que no le quiere. Entonces está en contradicción. Es como, te quiero tanto que a la vez me da la impresión de que no te quiero.
Después dice, y de esperarte cuando no te espero, pasa mi corazón del frío al hielo. Entonces, está hablando de esto, que espera que esa persona esté, pero de repente esa persona eh, no aparece o no está. Entonces, ¿qué es lo que le pasa? Al corazón. En este caso, el corazón son sus sentimientos. Entonces, y de esperarte cuando no te espero. Es como cuando aparece la persona que uno quiere de sorpresa. A eso se refiere. Pasa mi corazón del frío al fuego. O sea, paso del frío, como de lo común y corriente, al fuego, emocionarme, al enamorarme, al sentir ese calor de la que se siente con la presencia de la persona que se ama. Entonces, acuérdense que hay una pregunta. Aquí, en este caso, ¿a quién va dirigido? Le sigue hablando a la misma persona que ama. ¿Ya? Le dice que la quiere, que la espera y que llega de pronto y que como llega de pronto pasa del no sentir nada al sentir algo muy fuerte e intenso. Después dice, te quiero solo porque a ti te quiero. Entonces, está hablándole a la persona de la que está enamorado o enamorada. Entonces, habla a su amado o amada. No podemos poner aquí especificar porque el hablante no nos ha especificado nada. Nos está dando a conocer el amor que siente por esa persona, pero no es específico. Ya no dice si es hombre o si es mujer. Te odio sin fin y odiándote te ruego. O sea, lo odia, pero a la vez le ruega porque como que no puede olvidar o dejar de sentir este amor. Es como un amor medio tortuoso, como de las teleseries. Y en la medida de mi amor viajero es no verte y amarte como un ciego. O sea, no lo ve, pero de todas maneras la está amando. Ya, aunque no esté presente, esta persona le está amando. Tal vez consumirá la luz de enero su rayo cruel, mi corazón entero. Ya, entonces, ¿qué es lo que está pensando? Que a lo mejor puede ser que en algún momento deje de amar a esta persona, ya robándome la llave del sosiego. O sea, eso lo pone así como que lo inquieta esa idea. Después dice, en esta historia solo yo me muero y moriré de amor porque te quiero. Entonces está hablando de que le ama tanto a la otra persona que siente que se va a morir producto de ese amor. Porque te quiero, amor, ahí está, ¿ven? ¿A quién le habla? Le habla a su amor, a la persona amada. Entonces, te quiero, amor, a sangre y fuego. O sea, te quiero a sangre, como con la vida y de manera muy apasionada. Por lo tanto, en este caso, ¿a quién va dirigido este soneto? ¿A quién le La habla? C, profe, A una mujer que ama, pero no está a su lado. La B es el distractor, porque nosotros, bueno, el hablante no ama porque lo dejó. Aquí, bueno, siempre está repitiendo que lo quiere, que la quiere, entonces esa no, y también la D no puede ser porque en ninguna parte dice que esta mujer le fue infiel, ¿ya? Entonces, ¿qué figura literaria es la que se presenta? Dijimos que era una comparación. ¿De qué se trata el poema entonces? En el poema, el hablante lírico, ¿qué hace? ¿A quién le habla? ¿De qué habla? ¿Qué expresa? ¿Qué dice? ¿Qué siente? habla de sus sentimientos, de la Ya, pena, del amor, de lo que la extraña, del ya. Entonces, sufrimiento. el hablante lírico expresa sus sentimientos por
sus sentimientos por la persona amada. Le dice que la extraña. ¿Qué más? Que la extraña, la Que la ama, ama, ya, que la ama que la, con, que la, que la, que la odia y que la ama. ya, que la odia y ama al mismo tiempo, ¿cierto? ¿Y la ama de manera intensa o de manera con un amor profundo o un amor Profundo. que es ya? Entonces, está el lado y la ama. Intenso. Entonces, y que su amor es profundo, la, y apasionado porque la ama a sangre, vamos a poner el ejemplo, a sangre y fuego. Ya, ahí está entonces. ¿De qué se trata el poema? En el poema el hablante lírico expresa sus sentimientos por la persona amada, le dice que la extraña, la odia y ama al mismo tiempo, y que su amor es profundo y apasionado porque la ama a sangre y a fuego. Ahí estamos listos. Vamos a ver el otro texto que nos depara, que nos mandata. Ya. Este texto no tiene título. Lo que tengo que hacer aquí en este texto 5 es determinar la idea principal del texto. Y eso se hace primero identificando el tema, de qué o quién se habla y después lo que se dice de ese algo. Cuando yo junto la respuesta, tengo en este caso la idea principal. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que leer el texto, identifico de qué me están hablando y qué están diciendo de aquello de lo que están hablando. Y ahí voy a dar a conocer la idea principal. Si me dice del texto leído, que aquí quiere decir que es de todo el texto. Yo en una sola frase o en una frase breve, tengo que resumir lo que el texto me entrega. De eso se trata esta pregunta. Entonces dice, cada día más personas recurren a terapias florales. ¿De qué o quién se habla en el texto? ¿De qué nos está hablando? Por problemas de estrés. ¿Nos está hablando de qué? ¿De las terapias o del estrés? A ver, ¿cómo vamos? Terapias, de De las terapias. terapias, y en este caso las terapias florales, ¿cierto? Se nos está hablando de las terapias florales. ¿Y qué dice de las terapias florales? ¿Para qué se usan? Dice que se usan, dígame. Para solucionar el problema del estrés. Ya, entonces ahí esta sería la idea principal. Ya, ¿cuáles problemas de estrés? Angustia, rabia, pena, déficit atencional, entre otros muchos dolores del alma. Fíjense que los problemas de estrés y los dolores del alma es lo mismo. Ya está hablando de la misma situación, del mismo fenómeno, entre muchos dolores del alma. Porque aquí dice, para solucionar problemas de estrés, angustia, rabia, pena, déficit atencional, entre muchos otros dolores del alma. Por lo tanto, sigue hablando de lo mismo. Y es que las flores abordan las emociones y logran equilibrar a la persona en pro de su felicidad. Los terapeutas han trabajado por años con las flores de Bach, pero hoy en día también acuden a los poderes curativos de los cultivos de los curativos de las flores chilenas,
del desierto florido, altiplano y bosques de nuestro país. Entonces, ¿cuál es la idea principal del texto? ¿De qué nos está hablando? Se dice que las flores de Bach, que han trabajado con las flores de Bach, pero que en la actualidad también se trabaja con las flores chilenas del desierto florido, del altiplano, las flores en general, porque dice el altiplano, los bosques del país, o sea, con las flores de Chile. Entonces, ¿de qué nos habla el texto? Como nos está pidiendo una síntesis aparte, tengo que tratar de sin detalles lo que dice el texto. Cada vez que usted le pida la idea principal o le pidan una síntesis, usted lo hace esto sin detalle. ¿Qué significa eso? ¿Cómo yo sé cuáles son los detalles? ¿Ya? Los detalles son aquellas ideas que no cambian el texto. ¿Ya? Esos son los detalles. Por ejemplo, lo mismo ejemplo, que yo los puedo sacar y el contenido del texto sigue siendo el mismo. Por lo tanto, ahí yo voy a estar sintetizando o dando a conocer la idea principal. Siempre tengo que mencionar aquí, cuando a mí me piden la idea principal, debo mencionar el tema, ¿ya? Debo mencionar en este caso el tema, que en este caso dijimos que eran las flores las terapias florales. Los ejemplos, uno de los ejemplos es las flores de Bach. Entonces, ¿de qué nos está hablando? Está hablando de las terapias de flores que se usan ¿para qué? Usadas para solucionar problemas de estrés. Para solucionar problemas de estrés. ¿Ya? Y eso es todo lo que tenemos. Ahí podemos agregar también, por ejemplo, de que se usan, eh, se emplean, por ejemplo, se emplean las flores de Bach y y otras flores de distintos lugares del país. Y ahí estamos. Entonces, la idea principal del texto es esa, mostrarme, en este caso, las flores de Bach y las flores chilenas y cómo en este caso estas flores se usan para aliviar el estrés. Yo necesito un racimo de esas. Ya, y tenemos el último texto que nos habla de de las ciruelas rellenas con queso de cabra envueltas en jamón serrano. Uy, tomé 11, llegó al medio hambre. Entonces, en este caso, esta es una receta, ¿ya? Y vamos a ver qué es lo que nos pide el ejercicio, qué es lo que tenemos que hacer. Y el ejercicio nos dice que el orden correcto de la preparación. Nos dice cuál es el orden correcto, por lo tanto, el orden está dado en el texto para preparar la receta anterior. ¿Qué es lo que tengo que hacer primero? ¿Qué es lo que tengo que hacer después? A mí aquí me da 5 enunciados y yo tengo que determinar, cuando me ponen este ejercicio, lo que tengo que determinar es el enunciado guía. No empiezo a desarmar el enunciado guía es cuál es el del inicio y cuál es del final. En este caso me da dos posibilidades. Empezar por el 2, que es colocar las ciruelas en brandy y en una olla, o empezar por el 4, que es envolver las ciruelas, no, cocer las ciruelas y dejarlas enfriar. Entonces, para saber cómo se empieza o cómo debo empezar, tengo que fijarme acá. Dice ciruelas rellenas con queso de cabra envueltas en jamón serrano. Ya, aquí está lo que necesito, los ingredientes. Preparación.
En una olla pequeña colocar las ciruelas y el brandy, llevar a ebullición a fuego medio y retirar del fuego. Reposar por 30 minutos hasta que las ciruelas estén blandas, estilar y dejar. Con un cuchillo afilado, hacer una incisión en cada ciruela y rellenar con cubos de queso de cabra. Cortar las tajadas de jamón serrano en mitades a lo largo y envolver cada ciruela. Afirmar con un mondadientes y refrigerar. Al momento de servir en una fuente, colocar las ciruelas rellenas y espolvorear con cibulet. Esta es una receta agridulce. Ya, entonces, ¿cuál es el orden correcto? De acuerdo con esto, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Colocar las ciruelas y el brandy en una olla o cocer las ciruelas y dejarlas enfriar? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? De acuerdo con las instrucciones, tengo que colocar las ciruelas y el brandy. Por lo tanto, esto es lo que le decía yo delante. ¿Cuál es el enunciado guía? ¿El 2 o el 4? ¿Cuál es el que tiene que estar primero? ¿Cocer la ciruela y dejarla enfriar o colocar la ciruela de brandy en una olla? Vamos, que se puede. La 2, Ya, la 2. Entonces, si el enunciado guía es es el 2, entonces yo descarto inmediatamente la alternativa A y la alternativa C. Ya, ahora tengo que ver qué es lo que sigue. Si sigue el 1 o sigue el 4. Dice, cocer las ciruelas y dejarlas enfriar. Ese es el enunciado 4. Y el enunciado 1 dice, abrir las ciruelas y rellenar con queso de cabra. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cocerlas y dejarlas enfriar una vez que las coloqué en brandy? ¿O abrirlas y echarle queso? ¿Qué es lo que sigue después? Colocarlas en brandy, llevar a fuego medio y retirar. Reposar hasta que estén blandas. Y estilar y dejar retirar del fuego, reposar por 30 minutos. Entonces, tengo que colocar la ciruela en brandy, luego tengo que cocer las ciruelas y dejarlas enfriar, y después tengo que, claro, y después dice abrir la ciruela y rellenar con queso de cabra, envolver las ciruelas con jamón serrano y finalmente espolvorear cibulet al momento de servir. Entonces, para este ejercicio es súper importante que usted tenga en consideración qué es lo que se hace primero y qué es lo que se hace después. Y de esa manera va a poder ordenar el texto. Y terminamos este ensayo. ¿Dudas, preguntas hasta acá? ¿Algo que hasta ahora no se haya entendido? ¿Algo que no hayan entendido de todos los contenidos que hemos visto? De acuerdo del repaso de texto expositivo, de distinguir o no los textos literarios de los no literarios. ¿Hay alguna duda que tengan en los repasos que han hecho o estamos súper mega claros? No tiene ninguna duda porque antes de pasar al próximo ensayo, no es que nos vayamos a ir a hacer nada. Ya, el silencio otorga. No, dale con este. Si este no es. Este es. Ya, este es el siguiente ensayo. Es lo que le decía yo al principio de la clase. Si usted hoy día no lo vamos a alcanzar a terminar, pero como la otra semana vamos a hacer otro ensayo, porque las pruebas comienzan, me decía el siguiente delante que las pruebas comienzan el día 4. Entonces, como comienzan el día 3, me decía. ¿3 o 4? ¿Cuándo comienzan sus pruebas? Jueves 8, profesora. Jueves 8, ando clarito. Jueves 8. Ah, ya, entonces la última clase la vamos a tener la vamos a adelantar al martes 6, ¿verdad? O vamos Claro, a tener la claro. última, o vamos a tener la última clase el día 31 de julio.
No, la vamos a hacer no tengo un calendario aquí, déjeme ver un calendario, ¿eh? Yo estoy viendo el mío, por eso le pregunto. Martes Claro, 6. porque queda el 6, ya. El Martes 8 6 entonces, porque ya. sí, porque los alumnos van a tener clase el lunes, van a tener de matemáticas e inglés, el martes con ustedes y filosofía y el miércoles naturales y sociales, para Ya, dejarlos libres perfecto. para que el jueves Claro, den los exámenes. claro, este es primer ciclo es este. Sí. Ya, Sí, tienes entonces, razón. sí, entonces gracias al CIDE. Entonces, tendríamos que nosotros 2 clases más de ensayo, ya. Entonces, este ensayo, porque Alcides me va a pasar otro, un poco más actualizado, lo vamos a desarrollar hasta donde alcancemos en estos 12 minutos que nos quedan. Y después usted lo va a terminar de desarrollar en la clase, en la casa, y vamos a revisarlo nada más, las alternativas correctas que se consideran en este caso. ¿Queda clara la instrucción? ¿Sí o no? Sí, profesora, queda Ya, clara. muchas gracias, Vitalia. Entonces vamos a trabajar este siguiente ensayo. Ya, ¿qué es lo primero que hacemos entonces cuando nos vemos enfrentados al ensayo? ¿Qué es lo primero que hago en el lenguaje? Profesora, pero ahí dice el ensayo del segundo ciclo. Ay, porque no, si este es el de primer ciclo. Espéreme, déjeme, le comparto. Y aquí. Ahí. Ya, ¿ven a la persona leyendo con un librito en la mano? Sí, ahora sí. Diario del día, gracias. Muchas gracias. Se agradece cuando hacen eso. Ya, entonces tenemos este ensayo. ¿Qué tipo de texto es este? Hay una fotito, diario del día. ¿Qué tipo de texto será? ¿Literario, no literario? ¿Qué tipo de texto? Vamos aplicando conocimientos. No se queden atrás, sin miedo a equivocarnos, porque aquí estamos ensayando, nos podemos equivocar, no hay problema. ¿Qué será? ¿Un afiche, un texto expositivo, una noticia? ¿Qué es esto? Al mirarlo, tenemos, por ejemplo, aquí tenemos que este titular, la bajada de título, el antetítulo, todo esto corresponde, ya vamos a ir repasando. Tenemos aquí una noticia, por lo tanto es un texto no literario. Voy a ir repasando porque para que nos rinda más. Ya tenemos entonces un texto no literario. Específicamente es una noticia. Y como nosotros estudiamos, y les voy a recordar, todo el título de la noticia corresponde a estas 3 partes. El antetítulo, el titular, que es la parte más grande, y la bajada de título, que es la explicación del título, donde se entrega más detalle. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos una noticia, este texto está basado en hechos y estos hechos son reales. Ya, ahora lo que tengo que hacer, identifico qué es lo que tengo que buscar, el hecho central y qué es lo que se dice de ese hecho. A quién le pasó, todo lo que nosotros hemos. Voy a la pregunta y me dice, la primera pregunta, ¿cuál es la idea original de la biblioteca? La idea original, o sea, originalmente, ¿cómo había sido pensada la biblioteca? Como dice cuál, significa que la respuesta va a estar explícita, ¿ya? O sea, va a estar dicha en el texto. ¿Cuál es la idea original? ¿Cómo se había pensado la biblioteca? Después me pregunta, en el segundo, ¿quién? ¿Quién? De nuevo subrayo, porque es respuesta explícita, ¿cierto? Es respuesta que está dicha en el texto. Entonces, ponemos acá. ¿Y quién me pregunta? ¿Quién tengo que buscar? A Emirali Urtekin. ¿Ya? A él lo tengo que buscar en el texto. Después me dice, ¿a qué parte de la noticia? ¿A qué parte de la noticia? Por lo tanto, aquí me está hablando de la estructura de la noticia. Corresponde el siguiente enunciado. Y aquí me pone el enunciado. ¿A qué parte de la noticia entonces corresponde el enunciado? Este enunciado. Trabajadores de la basura de Turquía crearon una biblioteca con libros desechados. Ese es el titular. O sea, ese es ya lo dije. Esa es la parte del texto. ¿Y qué es lo que yo hago ahí en este caso?
yo voy, vamos a dividir para que avancemos más rápido. Entonces, yo voy arriba y me fijo acá. Me preguntan por eso. Trabajadores de Turquía, de la basura de Turquía. Entonces, ellos crearon una biblioteca con libros desechados. Entonces tenemos acá. Aquí corresponde esta parte. Antetítulo, título o titular, antetítulo, título, titular y bajada de título. El cuerpo de la noticia es el desarrollo. Ya va a estar siempre abajo, una vez que después del segundo párrafo va a estar el cuerpo de la noticia. Eso es importante. Entonces, en este caso, como está con letras más grandes, incluso más llamativas, va a corresponder al titular, que forma parte del título de la noticia. Escriba un enunciado que corresponda a un hecho. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? No tengo que escribir cualquier cosa que corresponda a un hecho, sino que yo tengo que sacar del texto un ejemplo en donde haya un hecho. ¿Qué significa un ejemplo donde haya un hecho? En donde no haya opinión, sino que simplemente se mencione una situación, pero no se haga ningún comentario respecto de esa situación. Entonces tengo que buscar un hecho. Después me dice en la pregunta quinta, de acuerdo con el texto. Si me dice de acuerdo con el texto, significa que la respuesta es explícita. ¿Qué palabras tienen el mismo significado que transformados? Ya, yo busco la palabra transformados, que está aquí en el titular, y dice, los ejemplares que ya no se pueden leer son transformados en apoyo al libro. Se cambia su forma y se cambia su función. Por lo tanto, ¿por cuál palabra yo puedo cambiar esta palabra transformados y que quede igual? Desapercibidos, improvisados, convertidos, alterados. ¿Cómo quedaría ahí? Convertidos. Convertidos. Muy bien. Entonces yo verifico, y como verifico, leo. Entonces dice, los ejemplares que ya no se pueden leer son convertidos en apoyalibros. Y queda la oración tal cual estaba con anterioridad. Después dice, ¿por qué Urterkin? Ya, hay que buscar a Urterkin en el texto. ¿Por qué Urterkin afirma del texto, al final del texto, afirma o dice? ¿Por qué dice él? ¿Por qué afirma? Esto nos ha dado una nueva identidad. ¿Qué es lo que quiere decir en el fondo él cuando dice eso? Después de la pregunta 7 me dicen, ¿cree usted? Por lo tanto aquí, cuando me dice, ¿cree usted? Es mi opinión, ¿cierto? Que es importante conocer historias como esta. ¿Será importante conocer esta historia? ¿Esto es un hecho importante de saber? ¿Sí o no? Y aquí usted tiene que decir si sí o si no y fundamentar con alguna información que le brinda a usted el texto. Entonces ahí va a fundamentar. Y vamos al texto, pensando en si es importante saber de esto o da lo mismo, por qué Urterkin dice que esto nos ha dado una nueva identidad y más arriba teníamos que fijarnos, porque esa ya la respondimos, quién es Emirali Urterkin. Vamos a ver entonces, vamos a leer. Dice, ¿qué ocurre con los libros que los lectores deciden botar a la basura? En Cancaya, distrito de Ankara, Turquía, los textos tirados a la basura tienen una segunda o tercera oportunidad en las paredes de una antigua fábrica de ladrillos. Hay un grupo de recolectores de basura instaló hace 7 meses una biblioteca que cuenta con más de 4.750 obras. La biblioteca en un principio estaba pensada para que ellos y sus familias pudieran llevarse los libros a casa durante 15 días, pero ahora está abierta a todo el mundo. Entonces, originalmente, ¿para quién iba a ser esa biblioteca? La idea original era que la biblioteca fuera para quiénes, para Para toda su familia. la familia de los recolectores de, Sí. ¿cierto? Por lo tanto, aquí
¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el texto? Perdón, ¿cuál es la respuesta correcta? La D. La D, ¿cierto? Las familias de los trabajadores. Ya. Después dice, además de la biblioteca, han acondicionado en la antigua fábrica una barbería, una cafetería, espacios de descanso, las oficinas de los administradores y también utiliza este espacio un grupo de 11 trabajadores de la basura que tocan música con cubos vacíos y viejos trozos de metal, que nació casi al mismo tiempo que la biblioteca. Según Urterkin, con el mismo espíritu de hallar otras actividades de trabajo. En la biblioteca se encuentra de todo, de todo. Novelas rosas, y las novelas rosas son las de romance, las que hablan de amor, de que se casó con el rico y ahora es como la telenovela. Y libros de economía, obras de terror o cuentos para niños. Está la saga de Harry Potter, las 50 sombras de Grey, las novelas de Dickens, las de J.R. Tolkien, El Señor de los Anillos, es Tolkien, y las del premio Nobel turco Orhan Pamuk. Ese no lo conozco. Les hemos dado una segunda vida. Ahora están disponibles de forma gratuita. Se congratula Urterkin. La biblioteca está abierta a las 24 horas para los 700 recolectores de la basura del municipio de Cancaya, atendida por Eray Chilmas, de 20 años, quien registra las obras que entran y las que salen. Según él, ya se han prestado 147 libros. Leer los libros le desarrolla la inteligencia de la gente, fomenta las ideas nuevas. Aquí hacemos que la gente descubra esas ideas, explica el joven empleado a tiempo completo de la biblioteca. Es algo que te hace más feliz. También le llevo libros a mi madre. La biblioteca ha despertado mucha curiosidad en Turquía, como no en el extranjero, para regocijo de Urterkin, quien asegura que ahora recibe más libros y no solo gracias a la basura. O sea, comenzaron recogiéndolos y ahora ya están de otro lado. Entonces, veamos. Te pregunta por una persona acá, como esto no lo puedo subrayar, me es más difícil. Ya, ¿quién es Emirali Urterkin? Aquí dice, 15 días, pero ahora está abierta a todo el mundo, explica su responsable, Emirali Urterkin. ¿Quién es entonces él? ¿El que anota los libros que se prestan o el encargado de la biblioteca? El encargado de la biblioteca. El encargado de la biblioteca, ¿cierto? Y después vamos a responder la última porque se nos acabó la clase. Después dice, de acuerdo al texto. No, esa ya la hicimos. ¿Por qué Urterkin afirma que esto nos ha dado una nueva identidad a la gente que trabaja como recolectora de basura? ¿Qué es lo que él quiere decir? Porque la estructura de la biblioteca es incómoda, porque la fábrica era una empresa foránea o extranjera, porque hace nota aporta a su comunidad o porque son famosos en todo el mundo. Una nueva identidad significa que la gente ya no los ve como recolectores de basura solamente, sino que los ve de otra manera. ¿Y qué es lo que quiere decir entonces? Porque la gente los ve de otra manera, entonces hacen otro aporte a la comunidad, pero esta vez desde la biblioteca. Ya, muy bien. Gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana. Que tengan una excelente semana. Cuídense, que estén muy bien. Hasta luego. Ya, profesora, que esté bien. Chao. Gracias. Igualmente. Chao, chao. Gracias, chao. De nada. Hola, buenas. No se me desconecten todavía, chicos. Escucharon que vamos a adelantar en un día la próxima semana las clases. Vamos a partir del día lunes, ¿ya? Ya, Porque para alcanzar a hacer las clases, como partimos con los exámenes el jueves, entonces la idea es adelantarlos para que tengan todas las asignaturas en la semana, ¿ya? Y dejarlos cordialmente invitados a los reforzamientos el día sábado, que son 2 que nos van a ir quedando, 2 clases. Ojalá puedan ir, son presenciales. Bueno, ya.
Ojalá puedan ir, están todos invitados. Yo después voy a tener un material disponible, pero eso sí van a tener que ir a retirarlos al colegio, porque no se va a enviar por WhatsApp, ¿sí? Se va a dar impreso. Así que yo les voy a avisar para que lo vayan a retirar. Bueno, Bueno, gracias. ya pues, que estén muy bien, que descansen. Chao. Chao, chao. Chao, gracias.